Gracias, Señor, por los hermanos aquí reunidos. Bendice a los hermanos pastores, la hermana que está dirigiendo y el hermano que trae el mensaje, Señor. Derrama esa unción, Señor, sobre tu pueblo. Señor, gracias por la vida que nos has dado en este día, porque ya vamos a cumplir 24 horas más de vida. Y tú, Señor amado, sabemos que ya tienes inscritos nuestros nombres en el libro de la vida, Señor. Gracias porque nos permite ver lo bello de tu creación. Gracias porque el pan no hace falta en la mesa. Perdónanos, Señor, que muchas veces, Señor, nosotros, Señor, dudamos. Pero tú, Señor, con tu amor y tu misericordia, estás cada día presente. Bendice a aquellas personas que están dirigiendo nuestro país, aquellas personas que están después del 30 de noviembre, Señor, va a ser elegido ese día, Señor, un nuevo presidente. Te lo entregamos en tus manos, Señor. Para ti no hay nada imposible. Ten misericordia de Honduras. Honduras te necesita, te aclama, Señor. Pon una autoridad, Señor, que sea humilde de corazón y temeroso de ti. Solo tú escudriñas los corazones, Señor. Trae un presidente que ame esta nación y que sirva a la sociedad que tanto necesita. Tanta pobreza, miseria, corrupción. Tu pueblo te aclama, Señor, y te busca. Trae un hombre o una dama que te tema a ti, que seas tú, Señor, iluminando, Señor, a cada una de las personas que van a elegir los destinos de este país, el presidente, los diputados, los alcaldes, y aún así, Señor, el pueblo de Dios, Señor, que va a ejercer el sufragio, que lo haga con sabiduría y entendimiento. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque abres la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Gracias, Señor, por la ofrenda, las primicias, los diezmos. Te damos gracias por todo lo que nos das hoy, mañana y siempre. Bendice a los hermanos nuevamente que estábamos aquí reunidos y aquellos hermanos que no vinieron, Señor. Tú conoces el motivo. Te pedimos, Señor, Espíritu Santo, derrámate sobre esas familias que no vinieron hoy, al igual que los que estamos aquí presentes. Que no se alejen de ti y que reconozcan, Señor, que alejados de ti nada podemos hacer. Los tiempos son malos, los terremotos, las angustias, las maldades, las pestilencias, los indicios de guerra, Señor. La ciencia ha aumentado. Todos son señales de tu segunda venida. Hemos creído que tú, Señor, tu presencia está aquí y tu venida está cerca, Señor Jesús. Permítenos estar preparados. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, en nombre de Cristo Jesús. Amén.
lugar. Y viene algo muy importante. Decían en la iglesia, lo mejor está por venir. Viene la palabra que el Señor va a darnos a cada uno. Que este mensaje pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y que cuando salgamos de esa puerta, de cualquiera de las dos, no salgamos de la misma manera en la que entramos, sino que vayamos con una mente transformada, con una nueva perspectiva para el Señor, para darle lo mejor a Él, para entregarnos en totalidad a Él, que cuando salgamos vayamos dispuestos a hablarle a aquel que necesita, dispuestos a darle toda la gloria a Él, aún de rendirnos en totalidad a Él si aún no lo hemos hecho. Que vayamos dispuestos a ser unas nuevas personas, unas nuevas criaturas. Y desde ya pues les invito a que pongamos mucha atención, no permitamos que el enemigo nos robe la palabra, no permitamos que nada se robe esta semilla que va a ser depositada en nuestros corazones. Y desde ya pues disponga su vida, disponga su corazón y haga pasar a la hermana que trae la palabra de hoy. No se siente porque vamos a darle el privilegio de que ella hable por la palabra. Dios me le bendiga. Amén, gloria a Dios. Que el Señor le continúe bendiciendo grandemente, hermano. No pierda el gozo. Le voy a decir algo antes de que nos pongamos en manos del Señor. Usted, hermano, nunca mire a la persona que trae la palabra, porque el Señor utiliza a quien Él quiere y nos usa como un instrumento. Mas pongamos atención con nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón para poder atesorar así la palabra de Él y llevarla a cabo. Amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos en las manos del Señor una vez más. Padre amado, en esta hermosa noche, Señor, nos hemos gozado en ti, Señor. Hemos glorificado tu santo y bendito nombre, Espíritu Santo. Ahora, maravilloso Jesús, te pido en esta hora, Señor, que sea usted, mi Dios amado, hablando por medio de mi persona, Espíritu Santo. Gracias le doy por poner esta gracia en mi persona siempre, Señor amado. Gracias, bendito Jesús, porque sabiendo, Padre, que como ser humano que soy, Señor, no soy digna, Espíritu Santo, de estar en este lugar, Padre amado, ya que siempre el ser humano tendemos a pecar, Espíritu Santo. Y de antemano te pido perdón, mi Dios amado, poniéndome en tus manos de poder cada día, Señor. Respáldame, maravilloso Jesús. Sea usted en mí, maravilloso. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tu palabra es verdadera, tu palabra es eficaz. Tu palabra es confianza, tu palabra es camino, tu palabra es verdad, Señor bendito. Tu palabra es amor, maravilloso Jesús. Todo te lo pongo en tus manos, Señor amado. Que tu pueblo, Padre, yo misma, salgamos edificados de este lugar con tu palabra, Señor, y que no haya interrupciones de ninguna clase, Espíritu Santo de Dios. Pongo tu pueblo en tus manos, Señor, para que escuchemos tu palabra, mi bendito Jesús. Todo te lo pido y lo pongo en tus manos maravillosas, Señor. Amén y amén. Que el Señor me continúe bendiciendo grandemente y puede tomar asiento, hermano, en esta preciosa hora. Como dice, yo siempre digo, la hermana Janet, no es fácil, hermano, estar aquí. Déjeme decirle que a mí ya anteriormente, ¿verdad?, me había buscado para traer la palabra del Señor, pero por una cosa o por otra cosa nunca podía, hermano. Y fíjese que me volvieron a buscar nuevamente. Mira el Señor cómo es. Pero fíjese que era yo la que ya no quería. Ya decía yo, no, yo voy a llamar y voy a decir que no. Pero ¿sabe algo? Mis planes no son los planes del Señor. Y si Él quiere que esté aquí, es su voluntad, más no la mía. ¿Verdad que sí? Amén. Y hay que ser obedientes en el Señor. Hermano, la palabra que le traigo el día de hoy la he titulado: ¿será que se puede tener gozo cuando todo anda mal en nuestra vida? ¿Será que podemos tener ese amor? ¿Podemos andar a qué alegría en medio de la tormenta? ¿Seremos capaces de brincar y de danzar cuando tenemos a un ser querido exageradamente grave en el hospital? ¿Seremos capaces, hermanos?
Cuando de repente, voy a poner un ejemplo, cuando mi hijo tuvo un accidente de moto y en ese momento sería que yo iba a danzarle al Señor. ¿Será que en ese momento yo le iba a dar gracias a Dios en ese rato? Mas yo no sabía qué había sucedido con él. Solamente me llamaron y me llamaron de urgencia del hospital. Que corriera, que allá estaba mi hijo. ¿Será posible que en una situación así de esas podemos dar gracias a Dios? Alabarle, sentirse pero contento. ¿Será posible, hermano? ¿Verdad que nos confundimos en ese momento? ¿Verdad que no sabemos qué hacer? Estamos como encadenados por esa situación de ese instante. Nos olvidamos en ese rato que tenemos al Todopoderoso de nuestro lado. ¿Verdad, hermano, que sí? Pero Dios es tan bello. Valga la redundancia de palabras, ¿alguna vez usted se ha preguntado si usted puede tener gozo cuando todo le está saliendo mal en su vida? ¿Cómo alguien puede escribir sobre alegría y paz mientras está en prisión? ¿Cómo alguien podrá escribir en ese momento de alegría y de paz cuando en ese momento está prisionero de la situación? Prisionero no solamente de cárcel, no de que usted va a estar allá con los peores delincuentes, vamos a decir, sino prisionero en la situación que se está dando en ese momento, encadenado, también incomprendido, porque vaya, mi situación de ese momento andaba, por ejemplo, Anthony, y Anthony en ese momento me podía decir: tía, cálmese, y es que usted no cree en Dios, es que usted no confía en el Señor. Sí creo y confío en Él. El problema está que como somos humanos, el amor hacia los hijos, poco los hijos, porque creo que es una de las partes más importantes de nuestra vida, y en ese momento tendemos a confundirlo lastimosamente. Entonces, hoy hablaremos, hermanos, de un libro muy profundo y a la vez es uno de los más alegres del Nuevo Testamento. Vamos a hablar, hermanos, de la carta de Pablo a los Filipenses. Un mensaje que nos enseña que el gozo verdadero depende de lo que pasa, no depende, de lo que pasa afuera, sino de lo que vive adentro de usted y de mí. Vamos a hablar sobre esa carta. Pablo escribió esa carta, hermano, dentro de una prisión y no en la comodidad de su casa como ustedes y como yo. Pablo, me imagino yo, imagínense él siendo prisionero. ¿Qué podría estar pensando una persona que está encadenado de pies y de manos en ese momento? O sea, él no fue un varón de que iba a venir y le iba a reclamar al Señor. Él no lo hizo, hermano. Y nosotros, ¿cómo hacemos ante una situación que se nos presenta? Muchas veces, hermano, hasta tendemos y nos retiramos de los caminos del Señor, inclusive de la misma iglesia, porque decimos: Señor, pero yo te estoy sirviendo. Señor, pero ¿qué hice yo para merecerme esto? No, ya no voy a seguir yendo. Mejor hasta aquí nomás, porque de nada me ha servido ir. Tanto que iba al culto, tanto que iba, que hacía, y nos volvemos prisioneros de esa situación. Pero Pablo no lo hizo. ¿Qué hizo Pablo, hermano? ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Vamos a leer, hermanos. Pero antes de eso, quiero decirle que el hombre, en este caso Pablo, el hombre que estaba encerrado humanamente hablando, era el más libre espiritualmente. Amén. Nos vamos a ir, hermanos, al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 19 al 32. Amén, gloria a Dios. Dice su palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades.
y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén, ahí lo vamos a dejar. Solo mire lo maravilloso que empezó a hacer Pablo: encadenado, golpeado. Si a usted lo golpean, ¿qué haría, hermano? ¿Verdad que usted devuelve el golpe? Sí, lo devuelve, hermano. Se nos olvida que somos hijos de Dios. Si nos voltean a ver mal, usted a la primera, pero a la segunda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, hermano, es cierto, somos humanos y caemos, hermano. No digamos que no, porque es cierto. Pero Pablo, ¿qué hizo Pablo en ese momento? Fue azotado, dice, con Silas también. Fueron atados, también dicen, encadenados de manos y de pies. ¿Y qué hizo Pablo y Silas? Cantaron himnos al Señor. Cantaron himnos. Y nosotros en medio de un problemita, hermano, nos enojamos. Ya no quiero saber nada. Ya no, ¿y para qué? ¿Para qué? Dice uno. Nos estamos olvidando del Todopoderoso, del gran yo soy, del que si caíste ahí yo te puedo sacar, del que si tenés una deuda yo te la puedo pagar, de que si andas caminando, ten paciencia que yo te daré ese automóvil, te voy a dar ese transporte, del que si voy al mercado no tengas miedo de esos ladrones, porque no te va a suceder nada. Nos olvidamos del Señor Dios Todopoderoso, que es el que siempre ha dado nuestro. Pero Pablo y Silas cantaron himnos. ¿Y qué sucede después de que ellos cantan esos himnos y se caen los muros? ¿Qué es lo más bello y lo más importante de esta historia de Pablo? De esta como yo le puse, ¿verdad? Es una bella historia también. ¿Qué pasó en ese momento? Vamos a decir con el alguacil, ¿qué sucedió? Dice que él tuvo miedo y se iba a matar. Mira lo contrario de lo que estaba haciendo Pablo. Pablo azotado, golpeado, con cadenas, pero él estaba confiando en un Dios todopoderoso que sabía que lo iba a sacar de ahí. Pero dice que quien nos cuidaba, él quería más bien matarse, quitarse su vida, imagínense. Pero sucedió lo más bello, lo más hermoso, por medio, vamos a decir, de la situación que estaba pasando Pablo. Miro
miró la fe que había en Pablo y en Silas. ¿Y qué pasó? Se convirtió en el Señor, porque Pablo y Silas, a pesar de lo que ellos estaba sucediendo, fueron buenos soldados para Jesús. Fueron esos buenos soldados, esos buenos hermanos, buenos ejemplos, que tuvieron esa fe inquebrantable. Esa fe inquebrantable que a él lo hizo aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Ellos nunca dudaron de Dios. Y miren tan bello esas alabanzas que el Señor aceptó en el reino de los cielos, que hasta se rompieron las cadenas, dice. Los muros también, los muros caen, y con ellos las cadenas. Qué bello, qué hermoso, qué precioso la gran fe que tenía Pablo. Yo me lleno, hermano, bien cuando estaba leyendo esta palabra. Bueno, yo creo que si no llené un cuaderno, vamos a ver por qué. Pero no se preocupen, que yo no lo voy a leer todo, que no se aburran. Vemos que Pablo y Silas fueron encarcelados y vemos que aquí pasó un gran milagro. Cantaban himnos y las cadenas fueron rotas, y hasta el alguacil se convirtió al ver la fe de estos varones de Dios. Mientras Pablo estaba preso en Roma, los filipenses le enviaron una ofrenda a través de un hermano llamado Epafrodito. Y Pablo le responde con esta carta llena de amor, de gratitud, de enseñanza y de aliento. Filipenses no fue escrita dentro de la comodidad de una casa. Filipenses fue escrita dentro de la cárcel. Y vamos a lo mismo. ¿Será que nosotros tendremos ese verso hermoso para el Señor en medio de esa prisión en la que nos encontramos? No sé ustedes, pero no sé si ustedes han pasado de repente, vamos a hablar de una deuda, de que usted debe dinero por un lado, que el banco, que la cama, que la refri, y usted se queda sin trabajo. Y lo mandan sin un 5. Y le empiezan a llamar que de Electra, que del Caigo, que del banco. ¿Y usted qué hace en ese momento, hermano? O tiene una enfermedad, está enfermo. Vamos a hablar del COVID. Esa enfermedad que hasta nos daba miedo respirar, porque en el aire andaba la enfermedad. ¿En quién está usted confiando? ¿En Dios o en la trampa del enemigo? Fíjense que para honra y gloria de Dios, yo iba al mercado siempre, hermano. A mí no me gustaba ponerme el tapaboca, no me gustaba para nada. Y había una persona, otra hermana en Cristo de otra iglesia, que me decía: y es que vos no te pones el tapaboca, no te pones la mascarilla. No, pero es que no te da miedo. Pero le digo yo: ¿y en quién estás confiando? Estás poniendo más en alto al enemigo que a Dios, porque Dios es todopoderoso. Entonces sí me dice, pero también nosotros tenemos que obedecer, dice. Es cierto, le digo, hasta cierta parte tenés razón, pero si yo me pongo a que le voy a tener miedo, miren, esa muchacha le echaba cloro a la comida, a todo lo que ella compraba, absolutamente todo. ¿Y qué creen que pasó? Se enfermó. Y se enfermó no tanto del COVID, se enfermó por echarle demasiada cloro a las cosas, le echaba no sé qué más, dicen, pero ella matando todas las bacterias. Fíjense que lastimosamente el sol de hoy, y esa muchacha está así de delgadita. Se enfermó, la operaron porque agarró infección. ¿Qué le parece? Y para la gloria y la honra de Dios, yo aquí estoy. No por desobediente, pero estaba creyendo en un Dios todopoderoso. En ese Dios que manda sus ángeles. Él manda sus arcángeles desde los cielos a que lo guarden a usted y a mí. Si tenemos esa confianza en el Señor, si leemos esta palabra del Señor, porque esta es quien nos dirige, quien nos guía, quien nos dice qué es lo que tenemos que
hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, qué es bueno, qué es malo. Aquí está todo. Siempre yo, que me toca estar aquí, yo siempre lo digo, aquí hay verdad, aquí hay paz. Aquí encontramos todo, hermano. Amén. Pero sin salirnos, seguimos, hermano. Pablo escribió Filipenses dentro de la cárcel, pero cada línea escrita por él vibra con libertad. No hay quejas, hay gratitud. No hay desánimo, hay propósito. Porque cuando Cristo es el centro de nuestras vidas, ni las prisiones pueden apagar el gozo. Gloria a Dios. Amén. ¿Hay propósitos? Sí, hay propósitos. Cuando nosotros estamos en medio de esa prisión, hermano Romualdo, vamos a preguntarle al hermano Romualdo. Cuando usted ha pasado, hermano, una situación, vamos a decir, de enfermedad, y ha salido victorioso, porque el Señor le dio la victoria, ¿qué hace usted después de eso? Amén, gloria a Dios. Y muchas maravillas, muchas bendiciones. Él es el único que puede hacer milagros en la vida de uno cuando tiene cualquier problema de salud que tenga, cualquier problema de cualquier tipo. Dios es el único que lo puede a uno restaurar. amén, gloria a Dios. Antonio, ¿qué es lo que acaba de hacer el hermano Romualdo ahorita? Primero que nada, reconocer lo que Dios ha hecho en él. Lo ha reconocido como nuestro Señor y Salvador, pero también ha dado un testimonio. Entonces, esta situación, que en medio de un propósito se vuelve un testimonio. Y se vuelve un testimonio a otra persona no creyente, o la que estaba así. Porque de repente uno empieza a platicar con alguien y le empieza a contar las maravillas que Dios hizo. Viene usted y le empieza a decir, pero es que mire que esto y esto, pero es que mire que yo oré por esto y el Señor lo hizo, el Señor me transformó, pero es que esto y esto. Y el Señor nos va convirtiendo y nos va quitando aquella ropa sucia cada día. Aquello que para usted es un problema, usted ponga en su cabeza que ahí hay un propósito. Ahí en medio de esa cadena que está pasando en ese momento, hay un propósito. Usted en ese momento tal vez no sabe cuál es, pero el Rey de Reyes sí lo sabe. Él sabe por qué lo está llevando por ahí. Él sabe para dónde lo va a dirigir, de qué lo está apartando, en qué quiere que usted crea. En Él, porque no, usted no va a creer en otra cosa, va a creer en Él. Amén, gloria a Dios. Amén. Y Pablo solo tuvo gratitud, él no se quejó, y uno, que si alguien lo volteó a ver mal y lo voltea a ver mal después de, ay Señor, perdóname porque lo volteé a ver mal, Señor. Pero ya lo hizo, o ya lo oíste, o que de repente tuvimos una mala contestación para otra persona, y después ay, el Señor, qué barbaridad, Padre, perdóname, ay, es que no sé qué, que no sé cuánto. Pero Pablo no. Pablo dice que tuvo gratitud hacia el Señor. Tuvo gratitud, no tuvo desánimo, tuvo propósito. Amén, gloria a Dios. Porque cuando Cristo es el centro de su vida, esas prisiones dicen que no van a hacer nada porque usted está lleno de gozo. Está lleno de gozo. El gozo en medio de las pruebas. Vamos a leer, hermanos, el libro de Filipenses, capítulo 1. Versículo 3. Mire cómo empieza Pablo la carta. Mire cómo le empieza. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Vamos a seguir, dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. El que empezó la buena obra, no hice la mala obra, hermano. No hice la mala obra. Mire cuántos casos se han dado, hermano, de que hay personas
que les ha dado cáncer. ¿Y cuántos han salido victoriosos de ahí? Porque el Señor tiene un propósito. Y le voy a contar levemente. Tengo una vecina que ella es una mujer de Dios, se lo puedo decir, es una mujer de Dios. Y a ella le dio cáncer. Y ella iba de mí y me decía, fíjese que dicen en la iglesia que yo no tengo suficiente fe, que por eso yo no me sano. Entonces yo agaché mi cabeza y le voy a ser honesta y le dije, qué barbaridad, porque el corazón que lo escudriña es el Señor. A veces nosotros somos buenos para juzgar, para señalar, pero no sabemos el corazón de esta persona, sus sentimientos. Y el Señor ahí tenía un propósito, le voy a contar, que ella tenía años de ir a la iglesia, ella le servía, ella es danzarina, ella a sus hijos los llevaba, pero el esposo no. Y el esposo no voy. Y el esposo es que no quiero ir, es que no me gusta, no me digas que vayamos. Y eso de todos los días, de todos los meses y de muchos años. Pero miren cómo son las maravillas del Señor. Pues ella pasó todo el proceso. Tenía un cáncer de mama. Completamente todo el proceso, hermano. ¿Y saben qué pasó en medio del proceso? El esposo se entregó al Señor. Gloria a Dios. Y no lo hizo por encima, hermano. No lo hizo del diente al labio. Lo hizo de todo corazón. Mira hasta dónde el Señor permitió que pasara esta situación para que este hijo que Dios no quería que se perdiera, viniera a los pies del Señor. O sea, le puso un cáncer a su esposa. Pero un cáncer que es curable, hermano. Es peor el cáncer de la lengua. Pero el Señor le puso ese cáncer, hermano. ¿Sabe algo? Hasta aquí tiene el pelo la hermana, hermosa. Se curó. Es completamente una mujer sana. Pero, ¿qué sucedió aquí? Una maravilla más. Toda su familia completa están bajo los pies del Señor. Le alaban, le glorifican. Ese hombre lee la palabra, ese hombre predica, ella danza. Sus hijos también son parte de todo lo que se hace en la iglesia. Gloria a Dios. Imaginen las maravillas. Mire esta palabra como dice, miren. Lo que el Señor dice comenzó, Él lo va a perfeccionar. No tenga miedo, hermano, de lo que Gloria a venga. Dios. No tenga miedo, hermano. Usted siempre crea y confíe en el Señor, porque Él no lo va a desamparar ni a usted ni a mí. Usted crea como el ciego humano. ¿Sabe que el ciego, esto lo aprendí hoy, él como siente la calor del sol, él sabe que hay sol, pero él no lo conoce. Y eso me llamó la atención a mí hoy. Fue hoy lo aprendí eso. Que dice que el ciego sabe que existe un sol porque lo siente en su piel, porque lo quema. Y nosotros, hermanos, entonces, ¿a quién estamos sintiendo? A nadie. ¿O estamos sintiendo de verdad a Dios? ¿Se imagina? Y yo le iba a decir ahorita a usted, confíen con ojos cerrados. Y se me vino lo del cieguito. Él sabe que hay un sol porque lo siente. ¿Y usted siente la presencia del Señor? No me lo diga. Déjeselo guardado para usted. Amén. Gloria a Dios. Ya leímos, ¿verdad?, el versículo de Filipenses. Mira, hermano. El gozo en medio de las pruebas. Desde un principio, Pablo comienza la carta, con un corazón agradecido, no como víctima, sino como un vencedor. Agradece, ora y se alegra mientras está preso. Y aquí aprendemos la primera gran lección de Filipenses. El gozo no depende de las circunstancias, sino de la comunión con Dios. Pablo no dice, me alegro porque estoy libre, sino que dice, me alegro porque Cristo sigue obrando. Oiga bien,
Él agradece porque Cristo sigue obrando. No se enfoca en las cadenas, sino en el propósito que hay en esas cadenas. Oiga bien, hermano, oiga bien ahora. Pablo no se enfoca en las cadenas. Pablo se enfoca en el propósito de esas cadenas. En el propósito, o sea, Pablo está enfocado qué es lo que viene en el proceso. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Siéntase, qué difícil la verdad, pero sentirse alegre porque usted tiene un problema, porque tiene una enfermedad, porque tengo una deuda. Ahí va a mirar la gloria de Dios. Y yo siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo. En mi familia he visto la gloria de Dios. Y la continúo viendo, hermano, día a día. ¿Y sabe dónde comienza la gloria de Dios? Cuando usted y cuando yo abrimos nuestros ojos. Gloria a Dios. Cuando usted y yo miramos nuestra familia que está con bien. Aleluya. Gloria a Dios. Y el Señor nunca dijo, usted no va a tener problemas. El Señor nunca dijo, usted no se va a entristecer por esto. Problemas no van a venir. Claro que sí, de muchas enfermedades van a venir. El Señor no dijo, porque vas a la iglesia y porque me alabas, no te va a pasar una enfermedad. El Señor nunca lo dijo. Vamos a padecer, más bien dijo el Señor. Entonces, no hagamos lo que comúnmente hacemos, hagamos lo que Pablo ha hecho. Pablo no le reclamó. Pablo se gozó. Pablo no renegó. Pablo estaba feliz porque él no estaba mirando las cadenas que tal vez él estaba atado humanamente. Pablo estaba mirando más allá, estaba mirando un propósito del porqué de la situación. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer el libro de Filipenses 1:13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Oiga, qué hermoso lo que dice, miren. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Mire el propósito. Mire uno de los propósitos de la prisión de Pablo. Aquellos hermanos estaban recobrando fuerza, dice. Estaban recobrando fuerza, dice, miren. Y ahora se atrevían a hablar del Señor. Si antes no se atrevían a hacerlo, las prisiones de Pablo vinieron a hacer que esas bocas hablaran. Que si esas bocas estaban cerradas, estaban calladas, las prisiones de Pablo vinieron y las abrieron para hablar del Señor. Miren lo bonito que es estar por eso en los caminos del Señor. Porque todo, absolutamente todo lo que venga para nuestra vida y nosotros creamos que eso es malo, jamás es para bien. Es para bien nuestro, sin dudarlo, sin duda alguna. Todo lo que viene de la mano de Dios es bueno, es perfecto, dice la palabra del Señor. Amén. Porque dice que todo lo que Él comienza lo perfecciona. Él lo va perfeccionando cada día. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es hermoso, es misericordioso, es perfecto. En todo lo que Él hace es perfecto. El enemigo quiso detener a Pablo, pero Dios usó las prisiones como púlpito. Esas cadenas fueron utilizadas como púlpito. Vienen de repente varios hermanos, puede ser allí, aquí, y empiezan a contar una historia de su vida, en la cual Dios los hizo victoriosos. Esas eran unas prisiones, hermano. Eran prisiones. Pero el Todopoderoso miró su corazón, miró su dedicación,
miró su fe y lo volvió victorioso ante aquella situación dada en ese momento. Y yo le digo en esta hora, no tenga miedo de seguir confiando en el Señor. No tenga miedo de la situación que se venga. Se lo dice una humana más igual que usted. Se lo dice una persona que también ha pasado muchas situaciones. Y le digo que soy victoriosa en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Porque aquí estoy. Estoy hablando del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Por eso no me da miedo, hermano, hablar de Él. Porque yo sé que todo lo que habla la palabra de Dios es verdadero. Amén. Aquí no hay nada que ocultar. Aquí hay mucho de qué hablar del Señor, de todas las maravillas que ha hecho en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros hijos. Cada cosa que nos sucede es una experiencia. Allá de usted o de mí, si la quiero repetir, y más si ha sido mala. Allá de usted ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo usted actúe ante esto? El Señor deja que sucedan situaciones para que aprendamos, hermano, que no es por ahí. El Señor dice, véngase por aquí, pero nos vamos para acá. Y nos vuelve a jalar el Señor y ahí es cuando viene la situación. Y vamos otra vez aquí, pero nos volvemos a desviar. ¿Y qué pasa? Viene el Señor y lo vuelve. Es que ya me imagino, como cuando nosotros llevamos un vení por acá. Vení que te vas a caer. No te vayas para ahí. Mira este hoyo. Mira, ahí hay un charco, ahí hay un lodo, te vas a ensuciar. No te vayas por ahí. ¿Y qué hace el niño? Te dije que te ibas a raspar. Te dije que te ibas a golpear. Que no vayas por ahí. Pero nosotros, hermano, hasta que no nos damos la enchilada, como decimos los hondureños, No estamos quietos. Amén. Amén. Y somos tan renegones, pero Pablo en sus prisiones escribió esta carta, este libro a los Filipenses, no en la comodidad de su casa, sino en la prisión, encadenado. Imagínense qué lindo, qué precioso. Y nosotros, cuando su vida está en las manos de Dios, incluso los problemas, estos se vuelven predicadores. Las pruebas que el diablo usa para hundirnos, Dios las transforma en testimonios y levantan a otros. Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero el vivir a Pablo le daba igual, dice, claro que era mejor para él morir es ganancia, pero también hablaba de que si él estaba en la carne, no en la carne para pecar, no, sino su cuerpo en la tierra, para él también le era provechoso, dice, porque él así podía seguir predicando la palabra de Dios y llevar las nuevas buenas de salvación a las demás personas. Entonces para eso a él le era muy provechoso, dice, continuar aquí, para poder seguir hablando de las maravillas de Dios, de las maravillas que solo el Señor sabe hacer, hermano. Él es el único Dios todopoderoso. Él es el único que nos va a sacar de cualquier situación dada, de que es tan difícil de repente alabarle, glorificarle, darle una avanzadita, como dicen, en medio de aquella situación. Pero usted no lo dude, hermano, porque hay personas que dicen, mira, y está alegre, dice, y mira que ahí está el cuerpo de fulanito, y mira cómo se ríe y se goza. Pero, ¿y por qué juzgarle? Si la persona tal vez que está muerta en ese instante, cuerpo, ¿verdad? Se fue con el Señor, por decirlo así. Usted, claro que a nosotros nos va a hacer falta, claro que sí, es un ser querido, es un ser amado, pero también nos podemos gozar porque sabemos que no se fue a la muerte eterna, porque sabemos que se va a gloriar con Cristo Jesús allá arriba. No es motivo de alegría ese, es motivo de alegría. Mire, son cosas que
para muchas personas que no están en el Señor lo van a mirar como que, pucha, qué barbaridad, mira cómo se goza, mira cómo se ríe. Se lo digo porque yo lo he escuchado muchas veces. Pero yo me voy a esto. Nosotros estamos más que seguros que un día nos vamos a morir. Nuestro familiar también. Estamos conscientes de que va a suceder eso. Y que nos va a doler. Sí, nos va a doler. Pero ¿de qué forma murió? ¿En el Señor o en el mundo? ¿Me doy a entender? Entonces, ahí hay dos motivos, ¿verdad? Hay dos emociones. Hay dos emociones en ese momento. Aleluya, gloria a Dios. Vivimos tiempos, hermanos, donde lo que suena espiritual se acepta sin discernimiento. Donde lo cristiano se ha vuelto una etiqueta. Y no una forma de vivir conforme al Espíritu. Hoy, muchos confunden emociones con presencia de Dios. Popularidad con unción y éxito con bendición. Pero la Biblia nos advierte, hermanos. La Biblia siempre nos va a advertir que tengamos cuidado. Nos vamos a ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Dice la palabra de Dios: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Amén. Sabemos, ¿verdad?, que también está ocurriendo en muchas iglesias, hermanos, de que van con la Biblia. Pastores disfrazados porque solo vienen y hablan de diezmo. Vienen y solo le hablan de que, incluso hace poco estaba mirando que un pastor le dio un terreno a un señor que casualmente lo acababa de vender y le quitó los papeles y le dijo que era de parte de Dios, que Dios le había dicho que los tenía que dar, si no le iba a ir peor. Al otro le quitó un dinero porque necesitaba comprar una camioneta para el pastor, porque el pastor tenía que andar cómodo. Entonces el Señor nos advierte, hermanos, usted se mete en el Espíritu con el Señor, usted lee la Biblia, lea la palabra de Dios, pero tengamos cuidado a escuchar esas voces falsas. Como dice ahí, muchos vienen disfrazados, vienen disfrazados de ángeles. ¿Qué significa? Hay personas que me han preguntado a mí: hermana, pero se supone que todos los que van a la iglesia, dice, ¿verdad?, es porque están bien o andan bien con el Señor. Pero mi respuesta es: la palabra de Dios a mí me dice que el trigo y la cizaña crecerán juntos. Entonces, allá de cada quien, si quiere ser trigo o quiere ser cizaña. Amén. Amén, hermano. Nosotros podemos venir y escuchar palabra. Qué bonito, alabamos, glorificamos. Pero es su decisión. Y si usted toma la decisión de ser trigo, hermano, va a ser como Pablo, que en medio de aquella situación dada, va a darle alabanzas al Señor. Va a glorificar al Padre de gloria en medio de esa situación. Pero si usted decide ser cizaña, no va a ver la gloria de Dios. ¿Cómo la va a mirar, hermano? ¿Dónde va a mirar? Y sin embargo, la palabra del Señor me dice que el Señor pone el sol para buenos y para malos. Y el Señor también pone la lluvia para buenos y para malos. Pero hay que tener cuidado, donde la palabra nos dice que no todo aquel que me diga Señor, Señor, dice, entrará en los cielos. Ve. Entonces hay que tener cuidado, hermano. Yo en esta hora, ¿verdad?, le invito a que seamos como Pablo, más entregados al Señor, más conectados con Él en oración, leyendo su palabra. Como decía la vez pasada yo, si en el resto del día usted por una situación o por otra se le olvidó acercarse al Señor, hágalo en la noche. Cuando usted esté acostadita ahí en la cama,
que hoy no he tenido tiempo para ti, por si no lo ha hecho. Exponga ahí su vida. Dígale, Padre, perdona mi ignorancia, si en algo he fallado que no me he dado cuenta. Pero si sé que te he fallado y dándome cuenta que eso está malo, perdóneme, Señor, doblemente. Porque conociendo lo que no hay que hacer y lo hace, es pecado, dice la palabra de Dios. Mira, hermano, muchas veces queremos promesas sin proceso. El Señor tiene un montón de promesas escritas aquí. Muchas promesas, pero no queremos pagar. Queremos que el Señor nos regale esas promesas, pero no queremos pasar el proceso. Qué bonito, ¿va? Quiero ir a comer ahí a Burger King, pero no quiero pagar. Y entonces, quiero un vestido ahí todo bonito, pero no le quiero pagar a la tienda. Y entonces, no es así. Amén. Gloria a Dios. Y mire que las cosas de Dios, que no son. Sí, muchos dicen, qué difícil, qué difícil. Doble rodillas a ver si va a ser difícil. Doble rodillas a ver si el Señor no va a escuchar su oración. Dice que Dios no rechaza oración. Y la oración es alimento para nosotros, para el espíritu. Dios no rechaza oración, amados. Nosotros queremos ver milagros sin compromiso. Queremos, miren, perdón, ¿verdad? No quiero ofender a nadie, absolutamente a nadie, pero la verdad de Dios. Y hay muchas personas que dicen, hermano, ore por mí porque yo estoy pasando tal cosa, pero él no quiere orar. Quiere que ese problema se le quite, pero no quiere orar. ¿Le ha pasado, hermano? ¿Va que le ha pasado? Se le acerca a alguien y le dice, hermano, ore por mí, ore por esta situación, pero él no lo hace. Quiere milagros sin compromiso. Comprométase con el Señor. Comprometámonos con Dios. Si no venía el martes, me comprometo con Dios a venir los martes. Mira el dedo. Si no venía los jueves, comprometámonos. Si venía tarde los domingos, comprometámonos a venir más temprano. ¿Sabe por qué no me da pena decirlo? Porque es una realidad delante de los ojos de Dios. Y yo aquí no puedo venir a mentir. ¿Le miento a usted? ¿Le miento a Dios? Eso es pecado. Pero hay que comprometernos y hacerlo. ¿Queremos el milagro? No el proceso. No puede ser así. Queremos favor sin obediencia. Esa es otra palabra. Queremos un favor de Dios sin obediencia. Imagínense. Ay, que estoy pasando una situación, fíjense, pero ay, aquí mire un reloj. Ese reloj, si lo vendo, yo creo que pago la cuota, ¿no? Y está ahí. Pero voy a la iglesia, no puedo. Pero la mano me lleva al reloj. Pero es que la situación que estoy pasando y ¡pam! ¿Y qué dice la palabra de Dios? No robarás. Muy bien, Oscar. No robarás, dice la palabra de Dios. Pero muchas veces lo hacemos. O por ejemplo, viene una X persona y le cuenta, vamos a hablar de una infidelidad. ¿Y a usted qué le toca ahí hacer? ¿Callar o hablar? Es que si me callo, va a seguir ese pecado. Pero si hablo, va a ser un gran problema. ¿Qué situación, hermano? Ahí entonces hay que hacer lo que hizo Pablo: orar y pedirle esa dirección al Señor. Hay situaciones que son bien complicadas, pero no son imposibles para el Señor. Amén. Dice que Dios no bendice el desorden, ni unge la desobediencia. Usted como papá, al menos yo, si un hijo mío se porta mal, yo no voy a correr a decirle, tenga, mire hijo, lo premio. Tenga, mire, porque se portó bien, porque se portó muy mal. No lo voy a hacer. Yo no. Ya miró, hermano. Ya
que yo le doy. No digamos el Dios de gloria. Hay muchas personas que dicen que Dios no castiga, pero se castiga, hermano. Y la palabra lo dice. Muchas veces también hablamos de que Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Que no se nos olvide. Solo hablan de amor y de que no sé qué. Pero ¿y la desobediencia? ¿Será que Dios también se la va a venir y la va a salvar? No. No, la desobediencia no es de Dios. No es de Dios, hermano. Dios no unge la desobediencia. Vámonos a Deuteronomio 28:2. Ya me pasé. Lo último, hermano. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuáles bendiciones? Sigue de Deuteronomio 28, 3, 4, 5 y ahí están todas las bendiciones que vienen de parte de Dios si nosotros somos obedientes a su palabra. Si nosotros somos obedientes, Él nos va a ungir nuestra cabeza. Pero también no olvidando la palabra de Dios en Filipenses, cómo Pablo vino a hacer esa carta llena de amor, llena de gozo, llena de felicidad, estando en la prisión, dice, era el más, se me olvidan las palabras, hermano, ayúdeme, ¿qué le dije? Que estando en prisión era el más libre, hermano, era el más libre. Hay que aprender a que la situación no nos maneje a nosotros, que seamos nosotros manejando la situación en Cristo Jesús, que seamos nosotros diciéndole a la situación hasta aquí no más, que seamos nosotros diciéndole ya no, basta, que se vaya, porque mira, hermano, cuando nosotros le ponemos mucho oído a la situación, viene el estrés, y del estrés ¿qué vienen? Enfermedades. Muchas personas hasta llegan al corazón y hasta ahí no más. Hasta ahí nomás. Entonces, hermano, no nos sintamos prisioneros de esas situaciones que se están dando en nuestras vidas, sino que le digamos a la situación: Cristo Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, quien todo lo puede, quien todo lo ve, y que Él me va a volver victorioso ante esta situación, ante esta enfermedad, hasta esta incertidumbre. Lo que sea, hermano, que usted esté pasando en ese momento, declare a Cristo Jesús en su vida. Amén. Y en esa situación. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Esa es la palabra que le traía en esta noche, hermano. Si nos podemos poner en pie en esta hora, hermano, para poder ser despedidos y ponernos en las manos del Señor una vez más. Espíritu Santo de Dios, gracias le doy en esta hora, Señor amado. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por este gran ejemplo, este gran varón, Padre, que es Pablo, Espíritu Santo de Dios, que nos ha dejado un legado, Señor, de confiar en ti, de tener esa fe, Señor, en medio de la tempestad, Señor amado, en medio de cualquier situación dada, Espíritu Santo de Dios, sin olvidar que es usted quien da la fuerza, Señor amado, sin olvidar que es usted quien está al lado nuestro, así como estuvo con Pablo, Señor amado, en aquella situación, así está usted con cada uno de nosotros también, amado Jesús. Padre amado, usted sabe, Señor, por qué la palabra de hoy, Señor. Usted sabe el por qué, Padre amado, porque usted conoce su pueblo, Espíritu Santo de Dios, y usted sabe la situación de cada uno de nosotros, Señor. Te doy honra y te doy gloria, mi Dios amado, por todo lo que se hizo en este día, en esta hora, Espíritu Santo de Dios. Pongo, mi Dios amado, cada uno de mis hermanos en tus manos, Señor. Llévalos con bien a sus hogares, Señor, así como nos trajiste con bien a nosotros también, Padre. Gracias, amado Jesús. Una vez más, gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Gracias, amado Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nos has cuidado, Señor, porque has tenido cuidado de la vida de cada uno de nosotros y has tenido cuidado, Señor, de nuestras familias, Espíritu Santo. Sigue guardándonos y protegiéndonos. Así mismo te pido, Señor, por la familia pastoral, Espíritu Santo de Dios. Sígueles guiando, sígueles ungiendo, Espíritu Santo.
Sígueles ungiendo, amado Jesús, dándoles esa sabiduría de lo alto, Espíritu Santo de Dios, para que puedan seguir manteniendo este ministerio, Padre amado, como lo han hecho hasta ahora, maravilloso Jesús. Gracias yo le doy, Señor, por tenerme en este lugar, Señor, porque sé que aquí hay palabra viva, Señor. Aquí hay palabra de vida, Espíritu Santo de Dios. Aquí hay palabra de poder, Señor amado. Aquí hay palabra, mi Dios amado, verdadera, Jehová Dios de los ejércitos. Aquí, Padre amado, no hay palabra, Señor amado, que tenga, mi Dios amado. Perdón, hermano. Esa palabra inflada, vamos a decir, Espíritu Santo de Dios. Aquí hay palabra verdadera, Señor amado. No está adulterada, Señor amado. Esta palabra es fiel, mi Dios, como usted es fiel, Señor. Usted es fiel, Espíritu Santo, en las diversas situaciones dadas, Padre amado, y nos ha sacado victoriosos de cada una de ellas, Señor. Usted nos ha sacado victoriosos, Espíritu Santo de Dios. En medio de este proceso yo te pido que sea usted ungiéndonos, Señor amado, y entendiendo, Señor amado, que ese proceso, Padre, va a ser una victoria, Señor, y va a ser un púlpito, Señor, para hablar de tu palabra, para hablar de ti, Señor, para llevarle las nuevas buenas a otros, Señor, para darle, Señor, a aquel que no sabe, Señor, de ti, Señor amado, que nos volvemos, Señor. Gracias, bendito Jesús. Gracias, amado. Nos volvemos testimonio a otros, Señor. Testimonios para bien, Señor. Gracias por tu palabra, Señor Jesucristo, una vez más. Gracias, amado Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, bendito Cristo. Quedamos en tus manos santas, en tus manos de poder, y te pido que nos des fuerzas cada día, Señor, para seguir adelante, Señor, comprendiendo tu palabra, Señor, llenándonos de amor, así como Pablo lo hizo, Señor. Gracias, amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Todo queda en sus manos, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Que el Señor me le bendiga, hermano. Que vaya con bien a casa, y recordándoles, amado, del domingo. Permítanme. Hay culto normal, hermano. No sé usted si va a salir a votar o no, pero aquí, hermano, siempre van a estar abiertas las puertas de esta casa de oración. Hay culto, hermano, normal. Así es de que venga a gozarse, hermano, a las 10 en punto de la mañana. Hay que gozarse en el Señor. Que el Señor me le continúe bendiciendo. Amén.